Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latina Podcast con Herminia Saponi. Este es el segundo episodio de la segunda temporada. Estamos felices de que además hemos sentido pues el apoyo de todos ustedes a lo largo de los episodios que han sido transmitidos a través de la señal de Latina Televisión. Feliz de poder acompañarlos para contarles y presentarles esas historias significativas de personas que pues han sabido, ¿verdad?, traspasar lo que son las adversidades y tienen una historia que contar desde la resiliencia. Por supuesto, nuestro invitado de hoy, una persona especial, muy querida por todos nosotros en los medios de comunicación, y yo personalmente pues le tengo un cariño inmenso, pero ya les voy a decir quién es el invitado de esta noche, porque antes quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @LatinaTV, @Herminia Saponi, y por supuesto, para que usted no se pierda este episodio, a través de nuestro canal de YouTube, Latina Medios Barquisimeto. Ahora sí, se los voy a presentar. Con nosotros está periodista, locutor, coaching de vida y escritor. Tiene 2 libros que hablan acerca de una historia personal que ya vamos a desmembrar de qué se trata esta historia, pero tengo el placer de presentarles a Moisés Lizardo. Bienvenido, mi querido Moy. Gracias, mi Herminia. ¿Cómo dorada. estás? Mira, estoy muy bien, agradecido a ustedes por la oportunidad, sobre todo esta casa como lo es Latina, para poder conversar, y creo que nos vamos a poder abrir un poco en íntimo, Herminia. Claro que sí, porque además nosotros presentamos, ¿no?, esas historias significativas, y por supuesto sé que tienes una historia súper importante que contar y que muchísimas personas se van a conectar a través de ese testimonio de vida y a través de esas herramientas que tú utilizaste para salir adelante y para llegar hasta donde estás el día de hoy. Vamos a comenzar, como dice uno de manera criolla, desde el principio. Ajá. ¿Cómo nace ese amor hacia el periodismo, hacia la comunicación, hacia esa intimidad interior que tú digas, yo a través de esto, pues quiero ayudar a las demás personas que de repente estén pasando por una situación similar, y que tú eres un ser muy espiritual? Eres un ser muy espiritual, muy bondadoso, muy humilde, para los que te conocemos de cerca. Sí, mira, me parece muy importante porque cuando hablo de el amor hacia el periodismo, tengo que acotar primero que muchas veces pasamos por desmotivaciones, porque quizás en nuestro entorno te dicen, no estudies periodismo porque, bueno, esto no te va a dar dinero. Chacho, plática no hay. Sí, claro. Entonces tú llegas y dices, empiezas con una limitante en tu entorno. Por lo menos mi mamá, y ella sabe que yo siempre digo esto, ella quería que yo estudiara abogado. Y un día yo le dije, bueno, pero yo no voy a estudiar tu sueño frustrado, yo voy a estudiar lo que yo quiera estudiar. Y bueno, cuando nace el amor por el periodismo, viene más que todo cuando tú empiezas a encontrar en ti para qué tú estás llamado. Pero una de las cosas que hay que acotar también, que muchas veces vivimos con miedos e inseguridades, y desde mi historia personal, por lo menos de mi familia, que viene de un entorno donde quizás crecieron con muchas limitantes, tanto económicas, de pensamientos, es ahí donde tú llegas y dices, en realidad, ¿qué voy a hacer? Porque tengo también un entorno donde es como que, ok, te voy a ayudar, pero también tienen como que el miedo o las inseguridades de lo que va a ser tu futuro, ¿sabes? Y que además de eso, pues tú querías estudiar una carrera que se da en universidades privadas, que es costoso, y me imagino que de parte de tu mamá estaba como ese miedo, Dios mío, el semestre, muchacho, auxilio. Sí, claro. Bueno, fíjate que en ese momento yo vivía en Duaca y yo estudié en la Universidad de Yacambú, y nunca me da pena decirlo, mi mamá con el sueldo de su jubilación obviamente no alcanzaba para cubrir un trimestre, y ella vendía tortas y helados para poderme pagar la universidad. Y bueno, yo también hacía trabajos extras con lo que era la agencia de festejos, y también vendía comida rápida. Una de las cosas que yo aprendí también, que cuando tú tienes un sueño y tienes una meta, no existe ninguna limitante. Imagínate viajar todos los días de Duaca a Caudares, son 2 horas de transporte. My God. Pensé que habías estado residenciado aquí. Yo salía a las 4:45 de la mañana de Duaca
en el transporte de la UCLA que iba a Taravana, Ajá, ¿ok? ajá. Y llegaba a la universidad a las 6:30 para entrar a las 7 de la mañana a clases. Entonces, una de las cosas que cuando tú tienes amor o pasión, quizás cuando estamos en bachillerato tenemos muchas dudas y quizás no le ponemos tanto empeño a nuestro promedio, pero cuando una carrera está en tus venas y te gusta y te apasiona, mira, totalmente las notas son otra cosa. Y es allí donde yo digo que, bueno, gracias a Dios estudié en la Universidad de Yacambú, pude formarme de una vieja escuela de la comunicación. Y hay una profesora que, bueno, que en paz descanse, que siempre la recuerdo, que es Elsa Ramírez de Pablos. Ella siempre decía que cuando tú naces con la vena del periodismo, eso se ve y se nota. ¿Quién quiere nada más figurar o quién quiere hacer las cosas con amor? Y con pasión, ¿no? Con pasión. Y cuando hablamos de la comunicación social, hablamos de esa pasión de poder ayudar a otros, porque no solamente es informar, sino que también nosotros somos co-creadores de la educación. ¿Por qué? Porque manejamos todo lo que tiene que ver con redes sociales, manejamos todo lo que tiene que ver con radio y televisión, y tú y yo en este momento, a las personas que le va a llegar este mensaje, las vamos también a educar, porque todos tenemos una historia también que contar. ¿Cómo hizo Moisés Lizardo tratando de paliar todas esas dificultades con respecto a la carrera? Pero ¿de dónde salía como esa llama que te impulsaba? Porque cada quien lucha con sus propios demonios internos, ¿no? Nadie sabe la gotera, sino el que la está parando. Tú estabas viviendo además una situación que tú querías tratar de sacar a la luz. O luchando por cambiar o por ser resiliente y al mismo tiempo estudiando, es bastante difícil. Sí, bueno, hoy con más conciencia yo puedo decir que fui resiliente. Cuando tenemos resiliencia sabemos que es la capacidad motora que tenemos dentro de nosotros para poder atravesar cualquier circunstancia o dificultad que tenemos en la vida. Y yo siento que muchas veces nos colocamos limitantes. Hoy en día entiendo que muchas veces cuando tenemos un entorno que es limitado en mente, también nosotros nos limitamos. Entonces, yo siempre he sido un soñador, Herminia, y creo que una de las figuras muy influyentes también en mi vida fue mi abuela materna, que mi abuela Prajedes siempre decía, con fe y con confianza tú vas a lograr lo que tú quieras. Y creo que tenía con ella como más que un nieto hacia ella, era como una amistad. Y mi abuela era una mujer muy religiosa, era cristiana evangélica de las celdas antiguas, la luz del mundo, y ella me enseñó el amor hacia Dios. Y cuando tú de verdad pides oración y pides de la fe, yo creo que Dios te va colocando angelitos, porque dentro de la Universidad de Yacambú yo encontré ángeles que a mí me adoptaron en la coordinación, y yo siempre estaba allí con el profesor Pablo Paz y con su secretaria, y generé como que una hermandad, y muchas veces también me tocó de cierta manera hacer un vínculo para las personas que limpiaban la universidad, porque a mí siempre me gustaba escuchar como que las historias de las personas que estaban allí. Y yo decía, bueno, todos tenemos un propósito de vida, todos llegamos a este momento y a este camino, y quizás en un momento estudiar no es fácil, porque quizás vives con muchas limitantes, con crisis, no solamente crisis económicas, sino también existenciales y de tu entorno que quizás no te ayudan a evolucionar. Pero tú llegas y dices, epa, este es el momento de yo decir, voy a lograr, porque muchas veces tenemos muchos no en contra, pero cuando tú tienes la certeza de que tú vas a triunfar, tú lo sabes lograr y motivarte cada día más, porque hay que ser su propio líder, ¿no? Tú tenías esas palabras que te repetías constantemente, soy suficiente, voy a poderlo, Sí. voy a lograr, tengo la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro. Yo me imagino que sí, porque de verdad Moisés es una persona que tiene muchísima fe y además es muy bueno para escuchar. Pero tuviste una niñez que estuvo marcada por el acoso escolar, que ahora todos conocemos como bullying. Quizás en aquella época no Claro. se conocía ese término de bullying. Claro, creo que cuando todos vivimos acoso escolar, somos personas que somos introvertidas, que quizás no nos sabemos comunicar, vivimos burla, vivimos escarnio, pero todos tenemos una historia que contar, ¿no? Claro, cuando tú vienes a entender muchas cosas, por lo menos en mi caso, yo aprendí que cuando uno vive un abuso sexual, ahí vienen muchas cosas que te generan muchos miedos e inseguridades. Cuando tú empiezas a crecer y a entender, tienes que ir a tu historia del pasado para que no se vuelvan a repetir cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí con esto, lo del acoso escolar, fue O sea, entender. tú sientes que haber vivido el abuso sexual fue
parte de muchas cosas que podías vivir rechazo en la sociedad, en el sentido de vivir acoso escolar. ¿Por qué? Porque una persona que es abusada sexualmente vive con muchos más miedos e inseguridades, no sabe comunicarse, y lo cuarto, que como es una persona callada, se vuelve totalmente retraída. Entonces, es una víctima fácil de blanco, por así decirlo, para vivir acoso escolar. Pero eso ya hay que entenderlo desde la madurez, ¿ok? Cuando yo empecé, ahorita te lo digo con más conciencia porque, bueno, ya después de escribir 2 libros, tú entiendes y comprendes muchas cosas, y tú llegas y dices, muchas veces hay que ir al pasado para que no se sigan repitiendo los patrones. ¿Cómo entiendo Sanar el pasado. Exacto. Cuando yo entiendo lo del acoso escolar, que vivir una infancia donde vivías bullying de tus compañeros de clase, incluso de tus mismos primos que estudiaban contigo, entonces era fuerte. ¿Por qué? Porque tú lo que hacías era llorar y no saber cómo poder comunicar lo que estabas sintiendo por dentro. Porque yo siempre digo, mucha gente ve tu historia desde lo que puedes ver superficial, pero mucha gente no sabe en realidad lo que es estar en tus zapatos, ¿ok? Entonces, cuando ya tú empiezas a comprender tu propia historia, tú llegas y dices, viví situaciones difíciles, pero hay que ir a la raíz. En mi caso, vivir un abuso sexual desde los 5 años hasta los 12 años fue entender y comprender muchas cosas, de vivir rechazo también de mi padre biológico, de no entender y comprender por qué pasaban cosas, y yo también viví etapas de suicidio. O sea, yo a los 12 años intenté quitar la vida. Entonces, son cosas que a veces no he contado, pero cuando tú desahogas, tú llegas y dices, nadie sabe el infierno que tú pudiste haber vivido para poder triunfar y lograr lo que hoy tienes. Y que además de eso has venido sanando, y yo creo que es algo que siempre vas a tratar de evolucionar, ¿no? Como de ir sanando a lo largo de tu vida. ¿Se puede sanar por completo este tipo de abuso que fue tan prolongado, o sea, durante tanto tiempo, desde los 5 años hasta los 12 años? Mira, sí. O sea, cuando hablamos de la sanación, hablamos de una parte muy espiritual y ya lo tenemos que entender desde una edad adulta. Pero, por ejemplo, te voy a contar más o menos un poco de este relato. Cuando tú vives un abuso sexual, tú creces, pero tú lo bloqueas. O sea, en mi caso yo lo bloqueé. Lo mandas al subconsciente. Al subconsciente. Y eso nunca pasó. Pero ¿qué pasa? Cuando yo cumplo 18 y entre 18 y 19 años, yo vivo otro intento de abuso sexual de un taxista. Entonces, Dios mío, es ahí donde se vuelve a repetir un patrón y tú empiezas a decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces es ahí donde tú tienes que recurrir al pasado, sanar una historia desde el perdón y entender y comprender que la sanación interna, muchas veces podemos vivir con rabias, con iras, ¿por qué me está pasando esto a mí? Incluso podemos juzgar a Dios por las situaciones malas que estamos viviendo, pero cuando entendemos y comprendemos que estamos buscando sanar desde nuestra perspectiva para crecer espiritualmente, tú llegas y dices, es que yo tengo que estar bien conmigo mismo. Es que tengo que sentir paz, Exacto. Porque si no, ¿cómo entonces llevas la vida? Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde queremos complacer a los demás y no nos colocamos nosotros en primer lugar. Y es difícil entenderlo, y yo como a los 22 o 23 años, con una madurez y con una conciencia más plena, entendí que ir a mi pasado era perdonar desde mi papá, desde la persona que era abuso, porque también fue un abuso desde la inocencia. Por eso mi libro se llama Un abuso sexual desde la inocencia puede cambiar tu vida. Ya vamos a hablar acerca de esos 2 libros que quiero que me cuentes muy detalladamente. Fíjate que el título es porque fue un abuso sexual desde la inocencia, porque esa persona tenía 12 años, yo tenía 5 años. Entonces también esa persona estaba pequeña. Claro. Relatando un poco esto. Pero bueno, entonces yo entendí que después, cuando yo me encontré con esa persona, comprendí que cuando fue su perdón fue desde la sanación, y para mí también fue liberador. Y eso sucede en un momento un poco más fuerte para mí, porque era en la pérdida, en pleno velorio de la muerte de mi abuela. O sea que era una persona cercana. Exacto. Cercana a ti, este abusador durante muchos años. ¿Crees que el haber sido rechazado por tu papá biológico marcó como ese destino para que tú hubieses sido abusado sexualmente de niño, quizás? Porque he escuchado que muchas personas que han pasado por este tipo de situaciones, ellos se sienten como los culpables, ¿no? Se sienten culpables de que de repente su papá no los haya aceptado, su papá no los haya visto crecer, o cualquier infinidad de cosas, y también de haber sido
abusado sexualmente. Sí, mira, yo creo que muchas veces los hijos somos como un repetir de patrones de nuestros padres. ¿Ok? Cuando tú empiezas a indagar un poco en la historia, yo por lo menos pude entender un poco la historia de mi mamá y mi papá y entendí que, bueno, él estaba más joven que mi mamá. Mi mamá tenía como 34 años y él tenía como 23 años. Ahí tú entiendes donde no hay una responsabilidad Sí, claro, claro. por el embarazo. No hay una más, sí. Cuando ya tú Imagínate. lo comprendes a una cierta edad, tú llegas y dices, bueno, es hora de empezar a sanar tu círculo. Y tú lo tienes que hacer desde el perdón, porque quizás yo no he compartido con mi papá, pero compartí con mis abuelos paternos y mi tía paterna, que mi tía asume una responsabilidad como si fuera mi papá cuando ya no le correspondía. Exacto. Entonces, ella se convirtió en una aliada de mi mamá. Okay. Entonces, al estar como aliada de mi mamá, eso me hizo a mí entender y comprender que yo, a pesar de todos los desafíos que pude vivir interno y que yo por mucho tiempo me callé del abuso, porque yo vengo a hablar de esto a los 22 años, ¿sabes? Wow. Entonces, es una de las cosas que yo llegué y dije, es momento de sanar, es momento de entender que las personas que están en tu vida vienen a ser maestros, incluso tus propios familiares. Entonces, uno tiene que trabajar desde el perdón. Y cuando trabajamos desde el perdón, no es decir de para adentro para afuera te perdono, no. Es entender que tienes que aceptar, porque el proceso más difícil de todos los seres humanos y las personas que nos van a escuchar, si están pasando por un momento difícil o han vivido un momento de abuso, tú vas a decir, wow, cuántas cosas me he callado. Entonces, es ahí donde... Pero te lo callas porque de repente... por el miedo al juicio y la vergüenza. Te da, exacto, el miedo al juicio, la vergüenza, o porque tú tenías ese recuerdo bloqueado, porque hablas de que en el año 2022, ¿no? Es que decides hablar de esto con mayor franqueza. En el 2022 es cuando escribo el libro y hablo abiertamente de esto. Pero ya lo habías trabajado y lo habías... Lo tuve que trabajar primero. Porque Ok. muchas veces hablar de esto la gente piensa que es fácil y no es fácil. No, me imagino sino que no. tú tienes que pasar como por una sanación interna, crecer espiritualmente y entender que no somos nuestra historia. ¿Ok? Porque tu historia del pasado no define tu presente ni tu futuro. Entonces, esas personas que te han hecho daño, muchas veces nosotros queremos como que generar un caos o venganza. Y a la final, no, porque cada ser humano tiene una propia historia que contar y tiene una cosa. La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar, Herminia. Nadie se va sin pagar, señores. Y rescatamos esa frase que nos regaló Moisés Lizardo en este momento. Tu pasado no define tu futuro. No eres tu pasado. O sea, hay muchísimas maneras de cambiarlo y me encanta que nos compartas tu historia porque sé que debe haber infinidades de personas que quizás hayan vivido lo mismo que tú y están pasando quizás por un momento de depresión o decir, no lo he sanado, no sé cómo sanarlo y me gustaría saber, pues, cuáles son esas herramientas que utilizó Moisés Lizardo para trabajar ese trauma, porque debe haber sido un trauma difícil y doloroso, y para volverse resiliente. Ya dijiste que lo habías trabajado desde el interior, pero ¿cuáles son exactamente esas herramientas? ¿Qué hiciste? Bueno, mira, yo desde los 15 años siempre he sido una persona que siempre le encanta leer. Hay una autora de un libro que es Lucy Hay, ella habla del amor propio y ella comparte un poco lo Muy que buena, fue. sí, la he leído. Ella habló un poco de lo que fue su abuso sexual. Creo que genera un punto de inflexión que en programación neurolingüística lo llamaríamos anclaje. Cuando yo empiezo a leer y a escuchar la historia de ella, yo me conecto tanto con su historia porque fue una persona que también vivió muchas cosas. O sea, ella vivió cosas tan fuertes que una de las cosas que a mí me identificó era que también venía de una familia donde había muchas limitantes económicas. Okay. Pero en el caso de ella fue abandonada y fue una persona que de verdad no tenía como planificado lo que le iba a pasar en su vida. Incluso cuando ella da luz a su hija por el abuso, ella la regala. Después a los 30 años ella se arrepiente de lo que hizo a los 16. Entonces tú empiezas a entender una historia de vida. Dios. Y tú llegas y dices, ya va. Ella aquí me está dando un mensaje que tú no entiendes. Cuando yo cumplo 18 años, que ya iba a cumplir 19, yo pierdo a mis dos abuelas. Se mueren en ese año 2014. Y que vienes de una familia matriarcal. O sea, Matriarcal. esas figuras habían sido tu Claro, y tu yo sostén. por lo menos, mi abuela muere un 11 de marzo, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Creo que esa fue una herida profunda donde yo entro en una depresión
crónica interna, que nunca nadie supo nada, era una depresión silenciosa. Yo empecé a adelgazar, tenía el estrés de la universidad era como que mi escape, y yo decía, qué fuerte es perder un ser amado. Uy, muchísimo. Exacto. Entonces ahí yo empecé como que a investigar temas. Llego a lo que fue la primera figura, es Louise Hay, con su libro del amor propio, y luego yo encuentro algo que se llama International Coaching Group ICG. Uh-huh. Aquí empiezo a conocer a Karen Vega, es una colombiana que crea una academia totalmente en lo que es Australia y forma coaches a nivel internacional, y ella habla sobre la depresión silenciosa y cómo ella superó una condición que era depresiones crónicas que ella vivía porque venía de familias que venían se asesinaban, pues, okay. O sea, atentaban contra su vida. Cuando yo empecé a conocerla a ella compartió una historia de un árbol, que el ser humano es como un árbol, se planta, crece, progresa, luego envejece y luego muere. Uh-huh. Y muchas veces nosotros vemos la muerte, en el caso de Venezuela, vemos la muerte como que es lo peor que nos puede pasar. Pero por lo menos culturas como México, tú ves que ellos trabajan la muerte desde la gratitud. Celebran la muerte. Y celebran la muerte. ¿Por qué? Porque es trascender espiritualmente. Y cuando hablo espiritualmente no me refiero a la religión, sino que es entender que todos somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Uh-huh. Y yo conecto con la historia de ella, y casualmente yo empecé a escribir. Estábamos en una situación un poco crítica en el año 2017. Yo me voy a vivir a Caracas y mi vida cambia también un poco de salir de Barquisimeto a una ciudad más acelerada, y empiezo a estudiar coaching porque me gano una beca. Okay. Esta beca me hace entender muchas cosas. Al principio no entendía porque yo era una persona de 22 años con gente que decía, ay Dios mío, ¿en qué viejete me metí? Porque había gente que pasaba los 40 años. Soy un alma vieja, dijo Moisés Lizardo. Exacto. Soy un alma vieja. Exacto. Entonces yo llegué y empecé a conectar con gente que estaba en diferentes partes del mundo, gente de España, gente de Argentina, Colombia, México. ¡Wow! Mi vida cambió en 360 grados, que tú llegues y dices, Dios mío, esto es algo grandísimo. Cuando la vida te da un giro, ahí yo empecé a trabajar todo el desarrollo personal. Empiezo a trabajar más fuerte lo del abuso, empiezo a trabajar la aceptación, empiezo a trabajar lo que es la depresión. Entiendo, agarro mi formación como para mí. Esa formación yo la agarro desde yo aprender. Tú estabas aprendiendo, pero estabas sanando al mismo tiempo. Estaba sanando al mismo tiempo. Luego el ICG se convierte en una familia, se convierte en mi desahogo por un grupo de Facebook donde yo escribía palabras, conecto con gente de diferentes partes, y la vida me cambia porque yo empiezo a dar formaciones y empiezo a trabajar con personas abusadas sexualmente. Mira cómo la vida te lleva desde una experiencia propia a poder ayudar a otras personas también a sanar. Ahora sí hablemos acerca de cada uno de los libros, brevemente, porque hay muchísimas cosas que quiero preguntarte. Okay. Y quiero que el tiempo nos rinda, ¿no? Tú y yo hablamos muchísimo. Hablamos, Dios mío, hasta por los codos, que dice uno. Entonces, vamos a rendir el tiempo. El primer libro, ¿de qué se trata? Okay. Y, por supuesto, ¿qué te lleva a escribirlo? Ok, bueno, mira, el ICG me hace la propuesta a mis 22 años de que si yo podía ser parte de un libro a nivel internacional. Este libro se llama No eres tu historia, es un libro donde estamos 51 autores. Yo soy la persona venezolana más joven dentro de este libro, porque la gran mayoría son personas de Panamá, de Argentina, de Colombia, y yo soy uno de los 51 autores que ellos escogen. Recuerdo que yo iba a hablar de mi abuso sexual en el libro, y a mí me hacen una llamada porque mi libro conecta tanto y me pregunta, ¿en realidad tú quieres compartir esto? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Me hicieron dudar muchísimo y cambié mi historia. Entonces, pero eso no permitiste que eso afectara tu decisión, o sea... No, yo dije, bueno, voy a escribir porque cambiaste la historia. Cambié la historia, pero la hablé desde una historia que le coloqué el título, Una luz al final del túnel. Okay. Cómo vivir momentos difíciles y retantes como joven en Venezuela, y cómo a veces las figuras como tu abuela materna te pueden ayudar a través de la fe a hacer cosas bonitas por la vida. Entonces esta historia es de desarrollo personal, y una de las cosas que me recuerdo cuando escribí el libro, les encantó la parte que me dieron a mí y me dijeron, qué bueno que vas a poder hablar de esto, porque sentía que el otro era muy explícito. Okay. El dolor que viviste, porque lo sentimos en tus palabras. Entonces yo decía, Dios mío,
¿quién iba a pensar que yo escribiendo podía transmitir la emoción que yo viví en un momento difícil? Ahora tú lo hablas y lo hablas con una sonrisa en el rostro, Sí. ¿no? Porque es algo que sanaste, pero me imagino que en ese momento pues, No, lo que era muy difícil. transmitías era el resentimiento, la frustración, quizás hasta la La culpabilidad. rebeldía que también a veces uno guarda internamente de esos momentos tan desafiantes. Cuando escribo este libro, la vida me cambió mucho más, porque al ser uno de los 51 autores de este libro sale en Amazon a nivel internacional, se convierte en bestseller en 2 días. Hicimos promoción digital, a mí me tocó dar una conferencia, y esta conferencia me llevó a terminar trabajando en Colombia, en Cali específicamente, con personas de una casa hogar que se llama Casa Bienestar y Familia, donde ayudas a personas de familias disfuncionales, y allí encontré también un apoyo que yo puedo decir, o sea, me diste la oportunidad de formar y de poder compartir mi experiencia de vida y poder ayudar también a través de mis palabras a otras personas que han vivido abuso. Ser la voz de esas personas que están en Exacto. silencio. Entonces, el primer libro se llama No eres tu historia, por eso es que tu historia del pasado no define tu presente, por eso también es uno de los títulos. Y este libro me abrió puertas a nivel internacional, donde yo empecé a capacitar a personas a nivel internacional que yo dije, wow, esto me llevó a un momento donde empecé a dar conferencias sin yo tener tanta experiencia, y dije, qué fuerte es cuando tu historia puede conectar con otras personas que están viviendo momentos difíciles. Pero con miedo y todo lo hiciste. Exacto. Lo hiciste y seguiste y conectaste. Y quedó allí como, ¿sabes? Como ese fueguito de que yo tengo que contar mi historia, Exacto. pero tengo que hacer mi libro y Exacto. contar mi historia. Allí nace el segundo libro de Moisés Lizardo. Sí, mira, el segundo libro lo creo en pandemia. Creo que la pandemia fue un momento de las madrugadas, que yo llamaba. Escribí 5 capítulos en un día. Empecé a escribir 5 capítulos en un día. Eso fue un tiempo récord. Sí, porque estaba tan inspirado a la 1 de la mañana. Recuerdo que terminé como a las 6 de la mañana escribiendo mi primer capítulo. Tenía un apoyo de una mexicana que era escritora. Y ella me dijo, pásame y yo te ayudo a corregir en algunas cosas, no te voy a cobrar y tal. Entonces, bueno, yo mandé mi primer capítulo. Mira, cuando esa mujer me manda un audio que lee mi primer capítulo, ella lo hace desde un momento tan retante, porque Carla me dice en ese momento, Dios mío, tengo aquí ganas de llorar. Un nudo en la garganta, tengo ganas de llorar, pero la fe y la comunión que tú tienes con Dios es algo inexplicable. O sea, porque lo que tú estás transmitiendo, aparte de tu dolor, es también tu fe y tu resiliencia con Dios. Y yo le dije, sí, porque es que yo tengo una conexión con Dios. Ojo, yo respeto las religiones, sean como sean, pero siempre creo en Dios. O sea, para mí Dios está en primer lugar ante todo. Y cuando tú entiendes la fuerza que nosotros podemos tener, entendí algo muy importante, que escribiendo cada capítulo del libro, yo lloré a moco suelto, donde yo decía, Dios mío, estoy llorando, pero a la vez estoy sanando. Porque necesitaba sacar esa caja de Pandora que llevaba por años guardando, donde entendí, comprendí que muchas veces nuestros desafíos de vida, tú dices, viví momentos difíciles, viví momentos de llanto, pero era momento de dejarlos atrás, porque hasta cuándo iba a seguir cargando con esa cruz. Con ese peso. Exacto. Además que los psicólogos siempre dicen que la mejor manera de sanar tu trauma, de sanar tu tristeza, de sanar el dolor por el que hayas pasado o que hayas vivido, la mejor manera es contarla. Lo que sucede es que muchas personas pues no se atreven a contarla. Tú estabas escribiéndola, estabas narrando lo que estabas sintiendo y obviamente lo estabas reviviendo. Porque cuando lo cuentas lo revives y al mismo tiempo lo sanas. ¿Cómo te fue con ese libro de manera económica, no? Porque aquí preguntamos de todo. Aquí queremos saber de todo, mi Moy. Ajá, mira, el primer libro en sí fue una colaboración, de ahí no percibí nada porque más bien era como una proyección. Mi segundo libro se vende a nivel digital por una plataforma que se llama Lulu. Este libro, cuando yo lo saco, que es un abuso sexual desde la inocencia, puede cambiar tu vida, me sorprende porque la primera semana vendo 80 libros digitales y los vendo es en México. Ok. Y en México me empiezan a llamar docentes de instituciones que querían que les diera una charla y que compartiera. Y utilizaron un profesor que se llama Jaime, nunca lo voy a olvidar. A la semana me dice, acabo de leer tu historia, me encantó lo que leí, voy a utilizar tu libro para dar una charla en mi institución, ¿me lo permites?
y me hizo grabar un video. Sí, pero pásame un cel. Ajá. No, entonces claro, pero también, o sea, más que Aquí están verlo, mis datos. mira, más que verlo desde la parte económica, porque en realidad sí, el libro cuando salió, yo llegué a vender 260 libros, se estaba vendiendo en la plataforma, eran $15. Fue un momento como que también épico porque tú llegas y decías, Dios mío, estoy monetizando, y también fue una comunidad del ICG que me apoyó mucho, que muchos lo hicieron, y la plataforma te permite que te paguen por PayPal. Okay. Entonces tú llegas y decías, bueno, esto está bien, pero yo más que, y lo comparto, ¿no? Más que decir de monetizar, lo mío era mandar el mensaje, porque cuántas veces hay voces que callan, porque yo encontré historias de personas que tenían 60 años, que fueron abusadas, por ejemplo, por un abuelo, y nunca eso lo hablaron. Pero cuando me compartían en íntimo sus historias, yo quedaba con uno en la garganta. Y Herminia, a veces los abusos pueden tener tantos significados en nuestra vida. Cuando tú no sanas, tú no vas a poder ser feliz ni siquiera en tus relaciones. No, con esa amargura Exacto. interna, imagínate, obviamente, ¿no? Entonces es algo difícil. Y cuando tú empiezas a comprender que si vives situaciones difíciles y tú las sanas desde el amor, tú vas a tener relaciones más sanas, vas a tener un lineaje familiar mucho más próspero para que eso no se siga repitiendo. Porque lamentablemente, aunque uno no se dé cuenta, nosotros venimos... ¿Viene del linaje ese abuso? Claro, porque fíjate que mi mamá vivió como un intento de abuso a sus 7 años. Ok. Ese no fue efectivo por un vecino. Y entonces ahí tú empiezas a comparar las historias, y en programación neurolingüística hay una forma que es como el anclaje, y lo habla Virginia Satir en la parte de la familia, que muchas veces lo que tú detestas de tu mamá o de tu papá, tú a veces lo tienes. Por lo menos yo heredé de mi mamá el carácter. Okay. Y yo tenía muchas cosas de mi mamá, y uno viene a repetir como que a veces las mismas historias, a veces a uno le pueden suceder cosas. Pero tú llegues y dices, bueno, comprendí que yo tenía que sanar algo que ya venía, porque es difícil y complicado entender lo que me va a venir a mí en el presente y en el futuro. Uh-huh. Cuando tú dices que no construyes una relación sana en relación de pareja, porque por lo menos escuché muchas historias de personas que fracasaron en sus relaciones, porque por lo menos las mujeres habían que aborrecían y no querían estar con hombres. O sea, escuché tantas después de haber historias. sido víctimas de un abuso, obvio. Pero por lo menos hay una que dijo que ella fue una pareja simplemente para complacer a su familia, y después se divorció y tuvo sus 2 hijas y ya. Pero es ahí donde tú llegas y dices, wow, ¿cómo tú puedes ser infeliz porque no sanaste esa parte de tu vida? ¿Sabes? Y hay muchas personas que no se dan cuenta que eso es lo que realmente las está afectando, pero quizás no saben cómo sanarlas. Claro, y muchas veces cuando vivimos cosas en privado que nos las callamos, automáticamente tenemos es como una cascada interna de llanto, que estás ahí llorando como para ti, y le sonríes al mundo sin la gente saber lo que en realidad estás viviendo en tus zapatos. Para sanar entonces este tipo de traumas, lo primordial es reconocer, fui abusado, fui Claro. Maltratado, ahora yo debo tomar la decisión de sanar y tratar de buscar las herramientas, y por supuesto, Las ayudas siempre también. es muy importante que puedas ir a terapia. Yo digo que yo siempre lo recomiendo, la terapia te ayuda a sanar. Moisés Lizardo sana, se convierte en una persona alegre, feliz, que muchísimos queremos en los medios de comunicación, y es creador, señores, valga la cuña, de un podcast show titulado Placeres Prohibidos. Y tú dices, esto es como una paradoja. Primero, o sea, hablas del abuso y después hablas acerca de los placeres prohibidos. ¿Cómo nace Placeres Prohibidos? Bueno, mira, en pandemia yo creé un programa vía YouTube que se llama Durazno en Boca. Entrevistaba a sexólogos y a todo lo que tenía que ver con el mundo de la sexualidad, porque yo entiendo que la sexualidad es algo que todos los seres humanos nos tenemos que cuidar. Y cuando hablo de eso, hablo de la energía sexual. ¿Qué es la energía sexual? Es esa energía vital que nacemos, ¿ok? Que es la que nos permite poder tener nuestros proyectos y tener una vida más armoniosa. Muchas veces nos vamos como que a lo más caótico y decir, bueno, hablar de sexualidad es tener sexo. No. La gente Es cree que entender, sexualidad es no. solamente placer. No. Listo, placer. Hay que entenderlo. Entonces, bueno, al crear Durazno en Boca y haber pausado ese proyecto,
me nace la idea, estando en Colombia, de crear un podcast show, pero yo estaba buscando 3 mujeres. Y Tres yo mujeres decía, bellas. 3 mujeres bellas, que tuvieran como que la chispa. Y bueno, jamás me imaginé que una inauguración de un lugar de aquí de Barquisimeto me iba a encontrar en la panadería con esas 3 mujeres, donde tú también fuiste parte de ese proyecto. Las invito, estas mujeres tenían mucho miedo en realidad, porque ella decía, ya va, somos figuras públicas, no queremos, pero es que nunca lo hice con el tema del morbo, sino con una A intención. nivel educativo. En nivel educativo y de entretenimiento. Yo por eso decido participar. Exacto. O sea, porque era a nivel de educación y hablar acerca de la sexualidad y más de una manera abierta siempre ha sido tabú. Exacto. Y creo que nosotros marcamos un antes y un después porque aquí nadie se va a atrever a hacer un podcast show en vivo con público. Y creo que eso ayudó bastante y gracias a Dios nos ha ido bien las veces que nos hemos presentado porque todos tenemos miedo en los nuevos inicios. Y creo que Placeres Prohibidos se convirtió como también en ese hijo de poder educar, de poder llevar educación, de entender y comprender más acerca de la educación, abrir un poco la mente de las personas en Barquisimeto, porque aquí todavía hay muchas personas que son un poco cerradas con el tema y bueno, pero nosotros nos da como que también ese sentimiento de decir, bueno, este es un proyecto que hemos creado en conjunto, pero qué rico es cuando la gente se entretiene, cuando la gente se divierte, cuando la gente se educa y cuando la gente también te agradece. Porque cuántas personas que quizás tenían apagada la llama en pareja la pudieron revivir con alguno de nuestros episodios porque hablamos de una parte de comunicación de pareja que es tan elemental para que puedan tener una dinámica porque la monotonía mata las relaciones. Entonces, para mí, hablar de la sexualidad es entender y comprender que no es un morbo, es entender que tú tienes que cuidar tu energía y también saber seleccionar la persona que tú quieres tener en tu vida. Y también aprender a disfrutar en pareja, En ¿no? pareja. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que no disfruto estando de manera íntima con mi pareja. ¿Por qué? Hay que aprender cuáles son esas zonas que te gusta que te toquen o que tu pareja quiere ser tocado allí y que lo puedas disfrutar, aprender y reírte en un mismo show, eso es bastante. Claro, creo que nosotros, hay algo que es muy importante que también la gente tiene que saber, que a veces es complicado y difícil generar un grupo. Porque muchas veces la gente dice, no, porque es difícil llevarse con mujeres. Más bien yo creo que los 4 hicimos como un match. Hicimos desde un match. sí, del primer momento, porque era retante de yo ser el más joven, el de llevar las riendas. ¿Cómo y que el más decirle, joven? Aquí, ¿sabes qué mete muchacho del estudio? y decir, voy a tener que a tomar las riendas del liderazgo y poder decirles lo que vamos a hacer. Y creo que ha sido bonito el proyecto porque es aprender. Y cuando tú dices aprender, es decir, bueno, nosotros estamos llevando un poco de nuestra energía con el carisma, con la información a las personas, pero siempre de la mano de expertos, porque creo que eso es lo que también ha diferenciado, que llevamos a expertos totalmente en vivo para que puedan compartir el tema y que la gente también pueda disfrutar. Más de una educación es llevar también entretenimiento con ese fuego, por así decirlo. Moisés, tú eres una persona muy polifacética, ¿no? Haces muchísimas cosas. ¿Qué impacto quieres generar en las personas que te están viendo a través de las pantallas de Latina Televisión y que además también están disfrutando a través de YouTube? Sí, mira, yo creo que para mí el propósito de vida es muy importante. Y una de las cosas que un día yo me pregunté qué quería hacer era abrirle la mente a las personas de que dejaran de callar sus heridas, que dejaran de sufrir en silencio, que buscaran como que esa ayuda que muchas veces necesitamos, porque hoy en día en el mundo de las redes sociales hay muchas personas que buscan refugio a través de escribiendo, compartiendo textos, pero lamentablemente también viven en una O hay sociedad. Personas que buscan refugio en las drogas, en el alcohol, Exacto. en cualquier otro pero tipo por lo de... menos en el caso de cuando se está viviendo una depresión, mucha gente se busca refugiar en las redes, ¿ok? Pero lamentablemente muchas veces podemos ser tela de juicio, lo que yo llamo hater o las personas que te hacen como que el acoso virtual. Ay, deja el show, Sí, muchacho, ¿por qué te exacto. vas a poner con esa llorantina? Exacto, Algo así. Exacto. Yo creo que algo de lo importante es entender que a ti te tiene que resbalar lo que piensan de ti, es hacer las cosas por amor y por pasión. Quizás vivimos en una sociedad donde tú estás buscando como una ayuda, pero de una vez la gente te va
etiquetar o te va a generar una tela de juicio sin darte la oportunidad de conocerte. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido en mi vida como periodista, como coach, es dejar un antes y un después. ¿Qué quiere decir? Un legado. Así como Louis C.K. pudo impactar mi vida a pesar del tiempo que ha pasado, y yo digo, qué bonito es poder ser inspiración para otras personas y decir, mira, yo viví esto, tú te estás quejando a lo mejor de una herida en tu dedo, y no sabes las grandes oportunidades que hay en la vida. Porque yo siempre digo, yo no soy persona de queja, yo soy persona de bendición. Porque cuando tú bendices, eres más agradecido y la vida te regala personas maravillosas en tu entorno. Además de eso, yo siempre he pensado que debemos rodearnos de esas personas vitaminas, ¿no? Como habla Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra española, que se los recomiendo muchísimo, de verdad, vayan a leerlo. Consigue a tu persona vitamina para que puedas sentir ese apoyo, esa conexión con las personas que tienes a tu alrededor. Estamos a punto de terminar, mi querido Moy. El tiempo apremia. Siempre lo digo, para mí es muy corto. Pero además quiero saber qué consejo le darías a los padres con respecto al cuidado de los niños. Mira, lo primero es tener una comunicación con los hijos. Tener esa comprensión, porque quizás en el día a día muchas veces uno puede juzgar a los padres. Por lo menos mi mamá era una mujer muy ocupada porque, imagínate, secretaria de una jefatura civil, tenía que vivir muchos cargos, estar con más que todo ausente porque tenía que buscar la comida para podernos alimentar a 4 hijos. Y papá y mamá, ¿no? Y papá estaba y mamá estaba sola. Y hoy en día yo le agradezco mucho la comunicación que tengo. Creo que mi mamá es mi mejor amiga. Comprendí ya en una etapa de los 16 años que mi mamá se convirtió en ese diamante precioso que yo le puedo contar cualquier cosa, incluso íntima, porque la comunicación es vital. Porque un papá no te juzga, un papá no te señala, un papá te arropa y te abraza. Y yo creo que necesitamos más padres que sean comprensivos, más madres que sean comprensivas y que escuchen a sus hijos. Mira, cuando una persona vive acoso escolar, y esto ya yo lo he comprobado en varias teorías de los casos que he visto, más de 150 casos, cuando una persona es muy retraída, no es introvertida, es muy introvertida y no se comunica de la mejor forma, esa es una persona que hay que escuchar. Es un blanco directo para ser abusado. Es un blanco directo. Entonces, resumiríamos como ese consejo primordial el hecho de que puedas, como tú como papá, escuchar a tus hijos, tratar de ser ese mejor amigo. He escuchado muchas personas que dicen, no, yo no soy amiga de mis hijos, yo soy la mamá. No, hay que ser la mamá y hay que ser ese mejor amigo que presta el oído para saber qué necesidades está teniendo ese adolescente, ese niño, y sobre todo, siempre lo digo, desconfíen de cualquier persona. Hay que desconfiar de cualquier persona, siempre tener esa cautela, siempre tener esa precaución. A los niños hay que cuidarlos. Sí, hay que cuidarlos, y por lo menos en mi caso, que tengo sobrinos, yo siempre busco sobreprotegerlos, porque tú no quieres que nadie viva una situación como la que tú pudiste vivir, y entender y comprender que la vida es tan maravillosa y que uno tiene que amarse y respetarse y entender que hay que proteger a los más vulnerables. Así es, Moisés, se nos acabó el tiempo. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente vaya a seguir y esté pendiente de lo que tú estás haciendo? Bueno, en Instagram estoy como @MoisésLizardo02 y bueno, siempre estoy como que atento a cualquier comentario y recordar que todos tenemos que ser personas de inspiración y de cambio. De inspiración y de cambio. Con esa frase nosotros nos despedimos, señores, no sin antes agradecerles la sintonía. Espero que hayan disfrutado muchísimo, que hayan aprendido mucho y además que tengan esa cautela con todos los niños. Quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @_LatinaTV, @HerminiaZaponi, y por supuesto a que usted no se pierda este episodio a través de nuestro canal de YouTube, Latina Medios Barquisimeto. Será hasta la próxima. Chao, chao. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast.